pero que sería un proceso más largo y dilatado. Esto obviamente no excluye que existan conflictos durante este periodo largo y dilatado en el que se va a prolongar teóricamente la hegemonía de los Estados Unidos y poco a poco va surgiendo el liderazgo de China en el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 14 de abril de 2022 y presentamos la emisión 73 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa a Juana de Asbaje, quien falleció un 17 de abril, pero en 1695. Y ella, un referente en la literatura novohispana, es a quien hoy rendimos homenaje, con un poema que dice: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no en mi entendimiento en las riquezas. En la sección de memoria histórica de nuestra América, recordamos junto con Denise a Eduardo Galeano a 7 años de su partida. En la segunda sección, pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, dialogaremos en torno al balance de resultados de la consulta de revocación de mandato. Y bueno, en nuestra sección de qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir, Marco nos invita a leer el libro Marxismo Crítico en México, de Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Cerraremos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, cuando en esta ocasión presentaremos una entrevista con Eduardo Crivelli Minuti, que es coautor del libro Desglobalización y Análisis del Sistema de Cooperación Internacional desde una perspectiva crítica. Quédense con nosotros los próximos 50 minutos y sin más, vamos a recordar la memoria histórica de nuestra América con Denise. Muchas gracias, compañero Víctor. Y bueno, en esta sección de Memoria de nuestra América, recordamos el aniversario luctuoso de Eduardo Galeano. Nos negamos a decir que Eduardo Galeano ha muerto. Vive. Vive en las resistencias, vive en las palabras, vive en el puño valiente, vive en las huellas que dejó en el Abya Yala, en nuestra América, en la historia de los y las de abajo. Vive en la digna rabia. Vive junto a todas aquellas y todos aquellos que buscaron construir un mundo en el que quepan todos los mundos. Decía Eduardo Galeano que no hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. Eduardo Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, pero me atrevo a decir que es parte de toda nuestra América. Fue escritor, periodista, historiador, poeta, soñador, revolucionario, futbolista de calle. Dedicó su vida y letras a luchar por la justicia, la igualdad, la dignidad, la libertad. Trabajó en su juventud como obrero de fábrica, como mecanógrafo, como dibujante, entre otros muchos labores que tuvo. Con 14 años, publicó su primera caricatura política en el semanario socialista El Sol, y a los 20 empezó su carrera como periodista en el semanario político Marcha. Fue allí donde conoció a su maestro Juan Carlos Onetti y colaboró con figuras como su compatriota Mario Benedetti. Su obra, una de sus obras más destacadas, bien, sería Las Venas Abiertas de América Latina, que se volvió un clásico de la literatura política. Este reconocido libro vio la luz en Uruguay en 1971, combinando la narración con el ensayo, la crónica y los datos.
El libro denuncia cómo el expolio de los recursos por los imperios coloniales y la posterior injerencia de Washington y el Fondo Monetario Internacional en la región han impedido el desarrollo o la búsqueda de una mejor vida para nuestros pueblos. En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, allá en Uruguay, fue encarcelado y obligado a abandonar su país. La obra de Galeano, con una mirada de izquierda, una mirada antiimperialista, revolucionaria, fue prohibida por las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Pero la censura no impidió que las venas abiertas de América Latina fueran mostrando a Galeano y lo llevaran a la fama. El libro se ha traducido a más de 20 idiomas y cada año se venden más de 2 millones de copias. Con el tiempo, este libro se convirtió en un símbolo de la contrahistoria y la cultura latinoamericana. Otras de sus obras más reconocidas son las de la trilogía de Memorias del Fuego, la cual recrea la historia de Latinoamérica a través de sus leyendas y tradiciones. Les recomendamos mucho desde aquí poder leerlas. A inicios de 1985 va a retornar a Montevideo en octubre de ese año junto a Mario Benedetti y otros periodistas y escritores que habían pertenecido en tiempos atrás al semanario Marcha. Va a fundar Brecha. Del Consejo Asesor continuó siendo integrante hasta que dejó este mundo para seguramente ir dejando regueros de luz a su paso. Hace 7 años, Eduardo Galeano se hizo eterno en sus palabras. Palabras que hoy me permito citar en su honor. ¿Por qué escribo? Para empezar, una confesión. Desde que era bebé, quise ser jugador de fútbol y fue el mejor de los mejores, el número 1, pero solo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba listo. Yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir, a ver si algo salía. Intenté y sigo intentando aprender a volar en la oscuridad como los murciélagos. En estos tiempos sombríos, intenté y sigo intentando asumir mi incapacidad de ser neutral y mi incapacidad de ser objetivo. Quizás porque me niego a convertirme en objeto indiferente a las pasiones humanas. Intenté y sigo intentando descubrir a las mujeres y a los hombres animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas, porque ellos y ellas son mis compatriotas y mis contemporáneas. Hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido. Intento ser tan porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares, que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero no estamos terminados. Y sigo creyendo también que el arco iris humano tiene más colores y más fulgores que el arco iris celeste, pero estamos ciegos, o más bien enceguecidos, por una larga tradición mutiladora. Y en definitiva, resumiendo, diría que escribo intentando que seamos más fuertes que el miedo al error o al castigo, a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignos y los indignados. Galeano decía que unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Recordamos a 7 años de su partida de este mundo a Eduardo Galeano. Muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Denise. Estamos ya en la segunda sección, noticias que trascienden la semana. El día de hoy tenemos esta nota editorial e iniciaremos con nuestro compañero Marco Moreno. ¿Qué nos cuentas, Marco? Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y escuchan. Pues hay una noticia muy interesante. El día de antier, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar su informe de los primeros 100 días del 4º año de gobierno,
Y en materia de lo que es la reforma eléctrica, anunció a toda la población que prácticamente se encuentra preparado para enfrentar el probable voto en contra de la oposición en el Congreso a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Ya sabemos que ahora, por ejemplo, pues el PRI, el PAN, el PRD y todos esos partidos satélites, pues, se han juntado y entonces están planteando, sin ninguna situación de razonamiento profundo, el votar en contra de la iniciativa de reforma en materia eléctrica. El presidente plantea que hay una protección en todo caso de darse una traición de esa naturaleza y que pues significaría una trascendencia para que haya tranquilidad en el pueblo. Si hay una traición, dice, pues hay que prepararse. En Palacio Nacional, cuando dio su informe de los 100 días, él dijo que efectivamente nos encontramos en una coyuntura en la que es necesario clarificar la postura en materia energética. Sobre todo, emplazó a los diputados de oposición. Por lo tanto, está el debate para la aprobación o rechazo de la propuesta de reforma a la Constitución para recuperar el control de la industria eléctrica nacional. Sin embargo, él dijo que si en caso de darse una situación de traición, al día siguiente enviaría una iniciativa para que se pudiera asegurar que el litio estuviese manejado, controlado, administrado por parte del Estado mexicano. Y esto, pues eso no requiere de las 2/3 partes como implicaría la situación de la ley de energía eléctrica, sino que simple y sencillamente sería por mayoría simple, y esto en el Congreso no tendría ningún problema. Esa es la noticia que quería dejar para esta semana, Víctor. Gracias. Gracias, Marco. Muy interesante. ¿Qué nos cuentas, Cori? Hola, buenas noches. Gracias a todos los que están aquí hoy. Pues una noticia que la verdad yo creo que debió de haber simbrado a la mayoría de los mexicanos. El hecho de que un asesor de empresa extranjera estuviera sentado en el Parlamento y que tengamos en las manos el oficio que lo autorizó a hacer eso es verdaderamente indignante. La diputada Edna Giselle Díaz Acevedo junto con el diputado Mauricio Prieto firmaron un oficio en el que solicitan que se le permita a un asesor extranjero sentarse en una curul, este señor llamado, que tiene nombre italiano, Paolo Salerno, sentarse en una curul para hablar de la reforma energética y asesorarlas al respecto. Creo que es un asunto muy grave, creo que se ha cometido traición a la patria, en el mismísimo sentido de lo que dice el artículo del Código Penal sobre la traición a la patria, se dice y se impondrá pena de prisión de 5 a 40 años al que realice actos en contra de la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona o grupo extranjero. El tipo del delito está dado, creo que debemos de hacer algo, debemos de detener esta situación, es un escándalo, tenemos las pruebas en la mano y si así van a actuar el resto de los diputados de oposición, pues deberían de tener un escarmiento. Esto no está a la venta, nuestro país no está a la venta. El haberse involucrado en un asunto tan denigrante para el PRD, creo que dice mucho de lo que ha cambiado la izquierda o la llamada izquierda del PRD. Esa es la nota, Víctor. Muchas gracias, Cori. Sí, pues es una cosa que nos debe de escandalizar. Yo precisamente quería hablar de la misma línea de Marco, pero metiendo un poco también lo tuyo, porque creo que es una gran tensión en el país en estos momentos. No es cualquier momento, no es una coyuntura de corta duración. Estamos ante un proceso de nacionalización
del litio y que se suma a, por ejemplo, las amenazas de muerte contra una académica de la UNAM y un periodista de Rompeviento TV que han alzado la voz a través de un documental en el que nos muestran la importancia del litio para la industria minera en México, de qué tan atractivo puede ser en términos de ganancias, y uno se cuestiona, si ellos dicen que no es importante esta reforma, que la reforma está muerta, entonces, ¿por qué le están poniendo tanto punch a tratar de revertirlo? ¿Cuál es el interés que hay ahí? ¿Por qué pagar cabilderos tan caros y que incluso profanen ese templo de la voluntad del pueblo mexicano? Porque el Congreso de la Unión es un templo de la democracia en México que costó una revolución y es la voz del pueblo la que debe hablar ahí, y un cabildero no puede profanar ese lugar, es realmente grave. Pero por otra parte, el presidente, con una maniobra bastante inteligente, amenaza por el otro lado con la nacionalización del litio a través de la firma de la iniciativa para reformar la ley minera, donde seguramente en esa iniciativa también les mete un buen jalón, no de orejas, sino los agarra de la patilla, porque la industria minera tiene grandes concesiones y muchos intereses en México. Cotidianamente se está explotando principalmente oro, plata, pero también otros metales, tierras raras, semiconductores que son muy importantes para la industria. En la actualidad ya no estamos en el mercantilismo donde el oro sirve principalmente para hacer monedas, sino que hoy la tecnología depende en gran medida de los yacimientos de oro en el mundo. Entonces estamos en un punto de la historia, no solo de México, sino del mundo, en una suerte de disputa por los recursos en medio de un acontecimiento geopolítico, como ya nos lo contará Crivelli más adelante, que nos debería poner a reflexionar y tomar cada uno en la medida de nuestra responsabilidad, porque, insisto, no es coyuntural, el generar un movimiento social popular informativo en las personas en México para poder defender los recursos de nuestro país. Así es. Bueno, Un pues, aspecto además de detalle, es parte de la oposición contra el Tren Maya porque la península está llena de metales preciosos. Chiapas es uno de los primeros productores que se han encontrado metales como cobalto que se necesitan para las transmisiones de equipos digitales. Esa es una, ¿no? Y la otra es, pues que tenemos que ver qué pasa, ¿no? Ojalá que ahorita el doctor Minuti nos diga, pero pues por las noticias Rusia está juntando el oro, ¿no? Entonces, de todas maneras, el metal implica nuestra soberanía y la soberanía reside en el Congreso. ¿Qué están haciendo estas gentes ahí? Gracias, Cori. Denny, ¿qué noticia nos tienes preparada para el día de hoy? Muchas gracias compañero Víctor nuevamente. Pues aquí trayéndoles una noticia no tan agradable, pues en los últimos días se han reportado numerosas desapariciones de mujeres y feminicidios en distintos estados del país. Uno de los casos que se investiga actualmente es el de la desaparición de la joven Devani Susana Escobar, de 18 años de edad, quien desapareció la madrugada del 9 de abril del año en curso en Nuevo León. El mismo día también, en Nuevo León, se confirmó el feminicidio de María Fernanda Contreras, quien se encontraba desaparecida desde el 3 de abril. Solo en el último mes, en Nuevo León, se han emitido alertas por más de 21 jóvenes desaparecidas. 12 de ellas, afortunadamente, han sido localizadas con vida, pero al menos otras 9 siguen sin aparecer. Recordamos también con profunda tristeza y dolor a Victoria Guadalupe, la pequeña de 6 años que desapareció el miércoles 6 de abril alrededor de las 5 de la tarde al ir en camino a una papelería cercana a su domicilio. Lamentablemente, el 8 de abril fue localizada sin vida en el mismo fraccionamiento de su casa ubicada en el estado de Querétaro. Todas estas terribles situaciones han desatado manifestaciones en todo el país.
Las colectivas y organizaciones denuncian deficiencias e irregularidades en las investigaciones. Y bueno, desde acá hacemos un fuerte llamado a la organización, en general de la sociedad, y también a la pronta respuesta de las autoridades. Muchas gracias, compañeros. Vale, Denny, muchas gracias. Muy interesante lo que nos estás poniendo aquí en la mesa. Y bueno, vamos a nuestra tercera sección de diálogo y debate. Aquí nosotros vamos a participar con un tema que es de gran importancia igual, el balance de los resultados de la consulta para la revocación de mandato que se vivió en México este fin de semana, el domingo 10 de abril, una fecha histórica porque es la primera vez que se hace valer el artículo 39 de la Constitución y sienta un precedente para que en lo futuro, para que en lo venidero, podamos juzgar mediante el voto a aquellos que nos gobiernan a través de una consulta popular para saber si se les revoca o no el mandato. El ejercicio fue, desde mi punto de vista, todo un éxito. Se convocó a una gran cantidad de personas, a pesar de que solamente se instaló 1/3 de las casillas en el país, de que hubo un arreglo logístico por parte del INE tratando de colocar las casillas en los puntos más alejados posible de los centros de población, en donde se registró la mayor afluencia a favor del presidente y de su partido en las votaciones anteriores, por lo que uno puede decir que abiertamente el INE operó en contra de la democracia, ya que por otra parte precisamente el mayor ideólogo del INE pues fue Lorenzo. ¿Por qué? Porque sus dichos son aquellos que utilizó la oposición para tratar de revertir el efecto que, a pesar de ello, dejó esta consulta popular por el referéndum. ¿Qué nos dices, Corey? Creo que también fue un éxito, considerando que pusieron las casillas verdaderamente en lugares en los que no estábamos acostumbrados, inclusive en las ciudades. Nos cambiaron otra vez la jugada de la consulta popular en contra de los presidentes y esta vez pusieron casillas muy escondiditas. Es un gran logro del presidente los números a los que llegó. El 91.9% de los mexicanos que votaron dicen que se quede y creo que eso es lo que importa. Cuando dicen es que no votó 100 millones de mexicanos, pues no, así es la democracia. Si no quieres votar, pues no votes, pero vas a estar gobernado por la gente que sí quiere participar en una democracia y eso es lo que estamos logrando con el artículo 35, el 39, en el que la participación a través de consultas populares nos hacen una democracia participativa. Es verdaderamente un cambio de paradigma y ya lo había yo dicho, la soberanía, mientras la soberanía de la gente crezca, crece el pueblo. Efectivamente, ¿qué nos dices, Marco? Bueno, yo fui a buscar mi casilla allá donde Cristo se fue con la Magdalena, 40 días y 40 noches, de veras fue ni modo. Me mandaron a un municipio diferente, completamente diferente, en una escuela, bueno, yo creo que más parecía una escuela rural esta situación. Sin embargo, en mi casilla, por ejemplo, hubo cinco contiguas, ¿eh? Y estaba observando ahí cuando yo llegué a votar aproximadamente como eso de las 2 de la tarde, fui el número 304, pero nada más de una de las 5 casillas contiguas. Después hice mis números y especulé al respecto, en fin, y yo dije, bueno, va a salir buena esta situación, viéndolo nada más desde un punto de vista de mi votación en la casilla. Pero yo coincido con Cory en el sentido de que fue un éxito. Y el señor Lorenzo Córdoba y asistente y otros más que estuvieron, Ciro Murayama, que estuvieron permanentemente bloqueando todo este proceso, y obviamente unidos a una derecha
El INE en este proceso se convirtió en un partido y estuvo peleando prácticamente el por no poner las casillas que correspondían. La tercera parte de las casillas implicó efectivamente una votación que, viéndolo en términos ya matemáticos, por ejemplo, en el 2018 se instalaron 150,684 casillas y se obtuvo una votación para el presidente de 30,113,000. Bueno, eso quería decir más o menos como 199.8 votos por casilla. Pero esta vez se instalaron 57,500 casillas, es decir, la tercera parte, entre más, menos, ahí está. Y hubo una votación de 15,061,146 votos para que el presidente prosiguiera y terminara su gestión. Y esto quiere decir que por casilla se tienen 260, en promedio 261.9 votos. Ahora, viéndolo con respecto a la votación del 18, por casilla se tenían 199 y ahora, en el 2022, 261. Con base en esto, que es una cifra dura, podemos decir, ¿qué hubiese pasado si hubiesen estado la totalidad de las casillas? Si ahora, en este momento, Lorenzo Córdoba y todas esas gentes que han estado pidiendo el desarrollo de una democracia participativa, hoy en día están perfectamente sentados haciendo chilito, como decimos en el pueblo. Están verdes, no saben. Ya se dieron cuenta que en el 2022 sigue esta situación, esta tendencia, este trabajo, esta situación de permanentemente ir informando día con las mañaneras, las conferencias mañaneras. Y si en su caso se desarrolla en lo que yo coincido contigo, Víctor, de la necesidad de realizar movilización social para poder garantizar no precisamente la continuidad de un proyecto de la 4T, pero sí la continuidad de un proceso que nos garantice democráticamente el poder llegar a establecer en nuestro país mejores condiciones sociales para el conjunto de los mexicanos, y sobre todo los más necesitados. Me parece que fue un éxito y ahora estos señores se dieron cuenta y se quedaron con un violín perfectamente plasmado en su cara. Gracias, Víctor. Pues sí, efectivamente, ahí les quedó el violín bien plantadito en la cara. A mí algo que sí de alguna forma me preocupa es digamos, una radiografía de la participación. Si nosotros nos vamos a cifras y también a estos momentos que son captados a través de las cámaras, donde se ve a grandes cantidades de gente que se organizó de manera espontánea y contrataron transporte público o se fueron caminando largas distancias. Incluso yo tuve aquí de cerca una experiencia que me dejó un grato sabor de boca, porque hay una comunidad donde los ejidatarios cada año realizan una marcha en conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, y terminando su marcha, de manera espontánea dijeron, pues vámonos a agarrar una de las combis que están por acá, las contratamos, le pagamos, y se fueron a votar porque en su pueblo no instalaron casilla y tuvieron que trasladarse alrededor de 15 kilómetros para ir a votar, y llegaron así, en colectivo, todos los ejidatarios a depositar su voto. Todo esto me pareció muy importante, pero el problema que detecto es que la pirámide poblacional nos indica que para el 24 y para el 30 la cosa se va a ir poniendo tanto complicada, porque son los estratos de población que hoy son jóvenes, que en el mejor de los casos tienen una crítica
hacia el gobierno, pero en el peor son totalmente apáticos. Entonces aquí habría que pensar cuál va a ser la forma en la que este grupo etal se va a movilizar de aquí al 24 y de aquí al 30, porque sin duda es importante. Ellos van a ser los herederos de todo lo que en este momento está cambiando, y lo peor es que a pesar de ser beneficiarios de buena parte de las políticas públicas en la actualidad, no han tomado conciencia del esfuerzo que representó para la población acceder a esos derechos, y la necesidad que hay de mantenerlos y de conquistar nuevos derechos, porque en términos laborales la ley ha cambiado. Podemos decir que tenemos una ley nuevamente a favor del trabajador, pero hace falta volverla sustantiva. Todavía las empresas se siguen saliendo por la tangente, y ahí la tarea de completar esa fase pues viene de ellos, porque pues igual que mi generación carecen de derechos laborales. Entonces, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando los jóvenes? ¿Qué están pensando los chamacos? Como diría, perdónenme por la frase, pero como diría lo de Mana, ¿dónde jugarán los niños? ¿Qué van a hacer con esta democracia que les vamos a dejar en las manos? Así ¿Cómo es. ven? ¿Cómo la ven? Yo difiero un poco contigo en el sentido de que no le tenemos fe a los jóvenes. Nosotros estamos trabajando ahorita con varias redes de jóvenes en defensa de la energía eléctrica y vimos cómo se movilizaron para las manifestaciones, etcétera. Creo que hay que darles la oportunidad y sobre todo no hay que dejar de tratar de formarlos. La formación política que nunca nos dieron a nosotros, que la generación mía que nos unimos a los papás que estuvieron en el 68 y que era nuestro ejemplo porque era una generación viva, ¿no? Que estaba junto de nosotros. Yo creo que ahora nosotros somos esa generación ejemplo de la cuarta transformación. Como bien dice Marco, si quieres no le llamamos cuarta, le llamamos de otra manera, como ustedes quieran, pero definitivamente es una transformación trascendente, global, en la que yo les explico a la gente con la que vamos a formar que los péndulos políticos de políticas públicas normalmente van así, ¿no? De izquierda a derecha, y estamos viendo ahorita a Francia regresar a lo peor que les ha pasado y ahí van de nuevo, ¿no? Creo que a México eso nos está pasando, estamos regresando hacia el lado izquierdo y se van a acostumbrar y ojalá y entiendan que la participación, o sea, si seguimos empujando la participación social, la consulta popular que está considerada ya completa en el artículo 35, si saben que pueden dar su voto cada vez que se necesite en un proyecto importante, en una ley importante, ojalá creo que vamos a poder cambiar, como dice Andrés Manuel, conciencias. En el caso de lo que sucedió el domingo, yo vi a mucha gente, en efecto, de nuestra generación, de la generación de más arriba, pocos muchachos, pocos jóvenes, pero lo que sí me dio a mí mucho gusto y anduve haciendo pues asuntos de, ya saben, ¿no? Ir al mercado, etcétera, que escuché por todas partes que la gente decía, ya vámonos a votar, hay que ir a votar, no podemos dejar de ir a votar. A los adultos mayores diciéndome, ya mandamos a toda nuestra familia a que vayan a votar, ¿no? Al más joven de la familia a que vaya a votar. Y creo que que es como que se puede convertir en una tradición oral de enseñanza, de decir, vamos a misa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los abuelos nos decían, es que tienes que ir a misa y vamos a misa? Entonces, ahora vamos a cumplir con el Estado, vamos a cumplir con nuestra obligación de votar. Sí se puede hacer, lo acabamos de demostrar. Tal vez sí fueron mucho, y yo creo, como dices, la base piramidal, la que votó, la que más necesita. Quiero comentar una cosa ahora que dices, vamos a misa. Sí, efectivamente yo de chavo iba a misa porque daban paletitas de anís, ¿no? Sin más.
Iba al catecismo porque la catecista estaba muy guapita y en ese entonces, pues la algarabía que había. Pero esta situación que señala sobre la necesidad de la participación de los jóvenes, que es necesario permanentemente decirles que los que hemos vivido desde el 68, todo ese movimiento, quienes se nos murieron en los brazos, los compañeros en el 10 de junio, quienes estuvimos desarrollando luchas contra y a favor en un momento determinado de las coyunturas, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas en un proceso en donde hubo un fraude, donde estuvimos desarrollando permanentemente este tipo de cuestiones. Yo creo que para los jóvenes es importantísimo darles este tipo de información, porque los jóvenes que fueron a votar hablaban también de eso. ¿Por qué? Porque mi papá, porque mi abuelo, porque mi tío, y fueron en el 68 y fueron activistas, etcétera. Y esto es justamente lo que nosotros buscábamos en el 68, una situación de garantizar libertades democráticas para poder tener una actuación política y hacer cambios en nuestro país. Los jóvenes, pues, yo quiero nada más decir, atendamos más, yo creo que en el programa de diálogos y debates, estas cuestiones enfocadas para esa muchachada que es la que nos viene a revirar en este proceso. Gracias. Pues gracias por devolverme la fe en los jóvenes. Ojalá y también ellos me la regresen. Pues es que, sobre todo, los jóvenes, o sea, no es falta de fe en ellos. Yo creo que es falta de trabajo político en las demás personas, en quienes ya hemos tenido de alguna forma un camino recorrido y que hemos perdido algún vínculo con ellos, en parte también a causa de la pandemia, porque bueno, están a merced de las redes sociales y creo que también hay una maña, viene con truco eso de que no se estén reincorporando las universidades tan rápido a la dinámica presencial, porque bueno, las universidades son un centro de pensamiento y de movilización social y bueno, en la medida en la que nos reincorporemos a los quehaceres universitarios, la esperanza irá regresando al espíritu. Habría que hablar ahí, yo creo, de las autonomías y de la formación dentro de las universidades. Es importante porque, pues, evidenció el presidente hace unos meses que son neoliberales los que están en la Universidad Nacional, en el conocimiento universal. Entonces, yo creo que tenemos también que hablar de cuál es el papel de nuestras universidades oficiales, de la educación pública. Pues sí, recobrar este carácter popular de la educación pública es, valga la redundancia, es importante, ¿no? Establecer esa conciencia y arraigarla en los estudiantes. Bueno, pues se nos queda de tarea a quienes andamos por ahí conviviendo con los jóvenes, chupándoles la vida. Y bueno, pues así, de esta manera terminamos con nuestra tercera sección de diálogo y debate y pasamos a la cuarta, qué ver, qué leer y a dónde ir. Aquí Marco nos va a recomendar un libro, Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. A ver, recomiéndanos Bueno, ese libro. sí, Víctor, quiero recomendar intensamente, sobre todo a los que nos encanta la lectura con profundidad y que queremos hacer análisis concretos y repensar la situación que nosotros hacemos como un análisis de las situaciones políticas y sociales en nuestro país y volver nuevamente al análisis de lo concreto pensado. Esto es un planteamiento filosófico importante. Este libro, que se titula Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, es un trabajo muy interesante de Stefan Handler, un compañero que estuvo realizando trabajos en Alemania y que ha realizado y ha encontrado en estos dos personajes, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, cosas interesantes. En el libro, aparte de la presentación, hace un prólogo
Michael Lowry. Este libro, obviamente, pues trata de reivindicar desde una óptica forjada en el espíritu de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Y la importancia de las aportaciones de dos grandes filósofos latinoamericanos que realizaron trabajos en México que han hecho prácticamente un pensamiento universal. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan filosóficamente la situación y el desarrollo de las condiciones en México ya de tiempo atrás y vienen realizando algo muy importante que de alguna manera también otro filósofo latinoamericano, marxista, les daba justamente la dimensión de que no hay que hacer calcos ni copias, sino todo en función de las condiciones sociales y políticas, cómo se desarrolla el país correspondiente. Y me estoy refiriendo a Carlos Mariátegui, perdón. En el ámbito social, recientemente, en América Latina se fortalece el impulso de tomar cierta distancia de ciertos centros mundiales del poder y reorganizar de una manera las relaciones políticas y económicas. Y la filosofía tiene una tendencia apenas muy poco visible al respecto. Esta obra busca hacer una aportación a la reorganización de la discusión filosófica internacional. Y esto es muy importante, empleando sobre todo la teoría crítica como punto de partida para entender la filosofía de estos dos personajes filósofos, que es Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Este libro se les recomienda. Su lectura, su análisis y su discusión, y sobre todo también provocar, una vez que uno lo lee y se enamora de lo que el libro le está transmitiendo a uno, ¿sí? Es importante también hacer esa función, devolver a los que nos conocen, a los que quieren hacer análisis al respecto, de que no estamos casados con una teoría marxista como se desarrollaba en 1850 y tantos, o que no estamos casados con unas posiciones estalinistas o maoístas, etcétera, sino algo nuestro, de acuerdo a nuestras condiciones para desarrollar un marxismo en México crítico y sobre todo muy revolucionario. Este es el libro. Gracias. Gracias, Marco. Pues no sé, a ver si ahora con lo que nos diga el compañero Crivelli seguimos pensando que el futuro ya no es maoísta, habría que preguntarle. Y bueno, pues vamos a nuestra quinta sección, dialogando con la cultura y las artes. El día de hoy tenemos la entrevista con Eduardo Crivelli Minuti. Eduardo Crivelli, pues es un académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales Alfonso del Espiego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También él es secretario de la coordinación del Grupo en Investigación de Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Bueno, pues el día de hoy él nos va a hablar acerca de un libro, no el más reciente, pero sí el segundo más reciente, que se llama Desglobalización y Análisis del Sistema de Cooperación Internacional desde una perspectiva crítica. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre el libro que recién presentaron en la FENALI 2022 aquí en la UAP. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Pues bien, este es un libro que viene de una trilogía, se puede decir así, de libros que hemos estado escribiendo en torno a tratar de entender cómo se está reconfigurando la política mundial contemporánea y los procesos económicos globales. Entonces, este libro en particular parte de una reflexión que tras observar luego del 2016 una desaceleración del comercio y de los flujos internacionales de capital, así como una creciente
restricción a la migración internacional, podríamos definir o empezar a delinear un fenómeno que consideramos como de desglobalización. Y de ahí viene el título de esta obra. Obviamente la idea de desglobalización no es nuestra y tampoco es nueva, pero es algo que se ha venido discutiendo desde comienzos del siglo XXI, sobre todo desde diferentes puntos de vista que tratan de entender qué habría pasado con esa globalización, ¿no? Algunos planteaban a la globalización como un fenómeno de élites, un fenómeno que viene desde arriba, y otros planteaban que la desglobalización podría ser esa globalización desde abajo, ¿no? Donde se articulan distintos movimientos sociales en contra precisamente de esa globalización de élites. Nosotros vamos un poco más allá, no nos restringimos a esta perspectiva, sino que planteamos que la globalización es un fenómeno de más larga duración, ¿no? Entenderíamos la globalización desde la mundialización de los procesos capitalistas en el siglo XVI y cómo se ha ido intensificando esta globalización hasta llegar a nuestros días. Por tanto, nosotros consideramos que son recurrentes estos procesos de globalización y de desglobalización, entendiendo como una especie de retracción del comercio, de los flujos del capital a escala mundial y de los procesos migratorios. Por tanto, este libro en particular tiene como correlato una hipótesis que sería la posible transición de la hegemonía en curso desde los Estados Unidos posiblemente hacia China y el Asia Oriental, que es donde hemos notado que se está centrando la economía mundial en la actualidad. En este sentido, vale la pena decir que el libro, al tratar todas estas cuestiones, mira como un espacio privilegiado donde se puede observar esta transición hegemónica en curso, el sistema de cooperación internacional y sobre todo el sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Estamos notando cómo existe un régimen, es decir, una serie de reglas, normas y disposiciones que son dictadas por la hegemonía estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial y que se articulan en torno al Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y estaríamos viendo cómo de este régimen intersticialmente estaría surgiendo un nuevo régimen, es decir, una nueva serie de reglas, normas y disposiciones desde el sur global, lo que podríamos definir como un régimen de cooperación sur-sur que parece que está liderado por China. Este es como el telón de fondo, entonces, que tiene este libro. Vale la pena decir que este es un libro que fue convocado por el Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo, en colaboración con la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Cantabria. Este libro entonces reúne las contribuciones de distintos autores que reflexionan en torno a este tema de la desglobalización desde la economía política internacional, desde su impacto y su evolución en los regímenes de cooperación internacional y la disputa que parece estar gestándose entre ese régimen, digamos, tradicional y el nuevo régimen que parece estar surgiendo liderado por China. En suma, el libro, la estructura del libro tiene 7 capítulos y un ensayo introductorio, cada uno visto desde perspectivas distintas, perspectivas teóricas distintas, pero que entroncan en la misma vertiente, digamos, de reflexionar sobre este tema, dándole un peso o prioridad a los fenómenos que se están desarrollando en América Latina. En suma, pues ese sería el contenido del libro y la motivación que nos llevó a perfilar una obra de este tipo. Bueno, pues en general el contexto que les tocó analizar es muy rico, pero ¿qué nos dices hoy a la luz de la información? Resulta profético, supongo,
aquello que estaban planteando, aunque me gustaría preguntarte, hasta el momento en el que se había escrito el libro, esta transición hegemónica parecía tersa, parecía sin los clásicos enfrentamientos desde Westfalia y los arreglos internacionales. Parecía muy terso, parecía que no iba a haber la violencia tan, eh, como decirlo, tan evidente como normalmente sucedía. Pero ahora con el conflicto en Ucrania, justo en el corazón del mundo capitalista contemporáneo que es Europa, pues parece que no lo es tanto. ¿Qué nos dices al respecto? Ok, efectivamente, el libro parece profético, pero en realidad analiza una tendencia recurrente. Esto no quiere decir que partamos de una idea de que existe una especie de eterno retorno, sino que más bien consideramos que son fenómenos que se han visto ya en el pasado y que se reproducen en condiciones radicalmente distintas en el presente. Entonces, lo que estábamos analizando era una tendencia a la parálisis comercial, financiera, económica global, que obviamente se ve agudizada con la pandemia de la COVID-19, ¿no? En el intento por frenar los contagios de coronavirus, que frenan todavía más estos flujos económicos y comerciales y migratorios también. Y eventualmente la tendencia pues es a la escalada de conflicto a nivel internacional. Para esto usamos o aludimos a una categoría de un autor que se llama Giovanni Arrighi, que él plantea un momento de caos sistémico cuando esto sucede. ¿A qué se refiere el caos sistémico? Es ese momento en el que un orden mundial no acaba de morir y otro orden pues no acaba de nacer. Nosotros nos encontraríamos en medio de este orden que todavía no muere, pero de un orden que todavía no está naciendo. Pensar en una transición hegemónica es un proceso también, habría que decirlo, a largo plazo, en el que pues no se va a dar de la noche a la mañana, va a ser escalonado, va a ser intersticial y obviamente dentro de esta transición habrá distintos conflictos, ¿no? Lo que evidencia entonces el conflicto en Ucrania es precisamente esto, cómo dentro de un sistema que estaba más o menos estable, empiezan a crecer ciertos actores, ¿no? En este caso estados, empiezan a crecer en poder y en fuerza y empiezan a competir, ¿no? O hacer competencia a los poderes dominantes tradicionalmente. Esto genera inestabilidad en el sistema y desembocará posiblemente en una guerra hegemónica, que es decir, una guerra en la que se reestructurará nuevamente el sistema y surgirá otra potencia que pueda liderar el mundo. Lo interesante de esto es que desde los 90 se venía diciendo que quizá una guerra hegemónica no iba a ser posible por la cuestión de las armas nucleares y entonces lo que estaríamos viviendo sería un anómalo e intersticial ascenso de China, que no necesariamente sería a partir de una guerra mundial, pero que sería un proceso más largo y dilatado. Esto obviamente no excluye que existan conflictos durante este periodo largo y dilatado en el que se va a prolongar teóricamente la hegemonía de los Estados Unidos y poco a poco va surgiendo el liderazgo de China en el mundo. Sí, el panorama piensa, o se puede pensar desde la óptica que ustedes tienen de Giovanni Arrighi, de Brodel, de teóricos de la larga duración como Manuel Wallerstein, pero qué nos puedes abundar? ¿Cómo podríamos ahondar en esta coyuntura? ¿Qué pensarías que son las principales variables que están afectando esa transición justo en este momento? Ok, nosotros consideramos la desglobalización desde, pues, como desde dos perspectivas, ¿no? La primera entendemos que la globalización es un fenómeno de larga duración, como bien lo había dicho. Y en este fenómeno de larga duración parece que se intensificó desde la década de los 80, la década de los 90, con la implementación de las políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque aumentan
los flujos comerciales, ¿no? Teóricamente, la movilidad entre las personas, etcétera, etcétera. Lo que resulta para finales de la década de los 90 es que esas promesas de la globalización pues no se ven cumplidas en muchos lugares, no se ve un cambio hacia el desarrollo o hacia mejores condiciones de vida. Y entonces esto hace también que se empiece a cuestionar esa globalización neoliberal. Em, esta crisis de la globalización neoliberal pues va a decantar en la crisis de 2008, en esta crisis que observamos en 2016 con la parálisis del comercio, de los flujos de capital, y que se agudiza también con la pandemia de la COVID-19 y que ahora volvemos a ver una especie de reflujo, ¿no? Con la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos como dos vías, una que es esa globalización neoliberal que se está paralizando, pero esto no quiere decir que el mundo se esté paralizando, porque digamos que paralelamente China ha estado interactuando y participando cada vez más en foros regionales. Mantiene foros regionales con África, foros regionales con América Latina, como el que mantiene con la CELAC, con las islas del Pacífico, con Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y entonces parece que China está utilizando los viejos esquemas multilaterales creados por los Estados Unidos, primero para ganar liderazgo dentro de esos esquemas multilaterales que ya existían, y luego creando nuevos sistemas multilaterales como el que está creando con su megaproyecto de infraestructura a escala mundial, que se conoce como la nueva ruta de la seda del siglo XXI, o en inglés The Belt and Road Initiative, que rearticula a las regiones del mundo en torno a China. Entonces, en resumen, estaríamos hablando que la desglobalización sería como producto de dos cosas. Uno, de la crisis de la globalización neoliberal, y dos, de una nueva globalización con características chinas. Y eso cambiaría los esquemas de cómo se ha desarrollado el mundo pues hasta el día de hoy. ¿Vale? ¿Y qué crees que podríamos esperar en futuro? No sé si alguno de los compañeros quisiera hacer una pregunta para no agandallarme el tiempo. ¿Alguien quiere preguntarle algo al compañero Crivelli? Vale, entonces, la pregunta que te quería dejar aquí es ¿qué es lo que esperarías desde tu punto de vista y desde el enfoque del libro para los próximos años, digamos, en el corto plazo? ¿Qué podríamos esperar? Ok, en el corto plazo, pues se espera una escalada de la violencia a nivel mundial, ¿no? Paradójicamente, lo que hizo la globalización neoliberal, ¿no? Esta globalización que se intensifica en el último cuarto del siglo XX, pues fue prometer el libre flujo de personas. Lo que estamos viendo es que hay cada vez más flujos de mercancías, pero cada vez más restricciones a la movilidad de personas, lo cual aumenta las tensiones dentro de los estados, de los territorios, que no tienen estas válvulas de escape, ¿no? Que la humanidad ha tenido recurrentemente, ¿no? Para solventar ciertas crisis. Y entonces eso aumentará la violencia seguramente dentro de ciertas regiones, de ciertos territorios. Paralelamente, también los estados estarán buscando o compitiendo por el capital en busca de inversión, y eso llevará a una escalada del conflicto también internacional. Lo que estamos también observando, que puede ser interesante, es que China parece no estar cayendo en ciertas provocaciones, ¿no? China se mantiene competitiva, pero se mantiene aislada o evitando caer en ciertas provocaciones, lo cual posiblemente nos dé esta idea, ¿no? De que esta crisis se va a prolongar durante bastante tiempo, pero intersticialmente también veremos que va surgiendo un nuevo orden mundial, ¿no? Este nuevo orden mundial es evidente que tendrá otro. Podemos empezar a notar al día de hoy es que, por ejemplo, China no es un estado, digamos, que sea el centro de procesos productivos centrales, sino más bien periféricos. Por tanto, si este nuevo centro de la hegemonía mundial es en China, pues tenderá a cambiar toda
histórica dinámica centro-periferia, de alguna u otra manera, ¿no? Esto también nos llevará a otra cuestión, que este liderazgo chino estará amparado en una serie de valores que no son precisamente los valores occidentales, y por tanto este nuevo orden mundial tendrá una característica o un sello asentado, digamos, en los valores orientales, que es una nueva forma de entender y vivir el mundo. Por tanto será radicalmente distinto también a lo que conocemos. Y por último, también nos enfrentamos a la idea del cambio, bueno, no a la idea, a la cuestión del cambio climático, a las cuestiones del deterioro ambiental, que impedirán de alguna manera la acumulación de capital a escala mundial, porque el planeta parece haber llegado a sus límites. Esto cambiará radicalmente pues, las dinámicas tanto de acumulación, las cadenas globales de valor, como otras cadenas de suministros para estos procesos económicos y políticos internacionales. Por tanto, creo que esto es lo que se prevé que va a estar pasando y se va a estar acelerando en el corto plazo, ¿no? Lo que hacen estas las cuestiones que van saliendo, ya sea como la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania, pues parecen acelerar este proceso, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que esa será la tendencia, que por ahora no parece muy positiva, pero eventualmente quizá el cambio sea mejor, quizá. Bueno, pues qué tiempos tan interesantes nos han tocado vivir. Qué bueno que se esté analizando desde una perspectiva crítica y seria. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir la obra para que podamos acceder a ella y tener un acercamiento? Okay. La obra se descarga de manera gratuita, ¿no? Desde el repositorio de la Universidad de Cantabria. Como bien decía, esta es una obra que se hace en colaboración con la Universidad de Cantabria en España. Ustedes entran a la página de la universidad, en el repositorio de publicaciones, la pueden encontrar y descargar de manera digital, totalmente gratis. Si ustedes quieren adquirir el libro en físico, lo pueden adquirir en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en su librería, ahí lo venden. Vale, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta investigación, que es una investigación colaborativa. Y pues bueno, ahí está el lugar donde la podemos descargar o donde podemos comprarla. Agradecemos tu tiempo nuevamente y bueno, esperamos que no sea ni la última vez que te tengamos aquí. Obviamente sí fue la primera, ¿verdad? Iba a decir esa frase, pero sí, es la primera y ojalá y no sea la última vez que te tengamos. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro programa. Nos vemos muy pronto. Descansen. Hasta luego.